Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y, lo que es más importante, en nuestros corazones. Como vieron en el título, vamos a hablar de algo realmente especial. Kerem Bürsin ha confesado que Hande Erçel es su grande musa e inspiración. Sí, así como lo escuchan. Para quienes siguen de cerca el fascinante mundo de las celebridades turcas, esta noticia es oro puro. Se trata de una de las parejas más queridas y comentadas, y ahora, con estas palabras directas de Kerem, entendemos un poco más la profundidad de su conexión. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y, sobre todo, las historias que nos conectan con las emociones. Y hoy, tenemos una historia que está llena de amor, arte y admiración mutua. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar todo lo que implica esta hermosa confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. ¿Qué significa ser una musa? ¿Qué significa ser una inspiración para alguien tan talentoso como Kerem? Vamos a explorar no solo la noticia en sí, sino también el contexto, las posibles implicaciones y, por supuesto, la reacción de los fans, porque sabemos que ustedes también están tan emocionados como nosotros. Empecemos por lo básico. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para los nuevos en el canal, Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense que ha conquistado corazones con su carisma, su talento actoral y su estilo único. Lo conocemos por sus papeles icónicos en series de televisión que han sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Por otro lado, Hande Erçel es una actriz turca igualmente talentosa y hermosa, que se ha ganado un lugar de honor en la industria del entretenimiento con su versatilidad y su presencia escénica. Juntos protagonizaron Senkalkapm, una serie que no solo fue un fenómeno de audiencia, sino que también catapultó su química en pantalla a la fama mundial. Y como bien sabemos, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación que muchos admiramos. Ahora, volviendo a la confesión. Kerem Bürsin, en una reciente declaración, no se guardó nada al hablar de Hande Erçel. Utilizó palabras muy potentes: ella es mi grande musa e inspiración. Imaginen el impacto de esas palabras. No es solo decir me gusta, o es importante para mí. Es elevarla a la categoría de musa, de fuente de inspiración fundamental. Esto nos dice muchísimo sobre la profundidad de sus sentimientos y sobre cómo él percibe la influencia de Hande en su vida y en su carrera. ¿Qué significa ser una musa? Históricamente las musas eran consideradas diosas de las artes y las ciencias, inspiradoras de la creatividad humana. En un contexto moderno, una musa es alguien que influye de manera significativa en el trabajo creativo de un artista. Puede ser a través de su belleza, de su personalidad, de su forma de ver el mundo, o de la conexión emocional que comparten. Kerem, al usar este término, no solo está reconociendo la belleza de Hande, sino, y esto es crucial, su influencia en su proceso creativo. ¿Cómo podría Hande ser esa inspiración para Kerem? Pensemos en su trabajo juntos en Senkalkapm. La serie fue un torbellino de emociones, y su interpretación conjunta fue clave para su éxito. Es posible que la conexión que tenían en ese momento, la forma en que se complementaban en escena, haya despertado algo en Kerem, tanto a nivel personal como artístico. La inspiración no siempre es algo etéreo, puede ser muy concreta. Quizás la forma en que Hande aborda sus personajes, su ética de trabajo, su resiliencia ante los desafíos de la industria, o simplemente la energía positiva que ella irradia, son elementos que nutren la creatividad de Kerem. Además, ser una musa puede ir más allá de la actuación. Kerem, como figura pública, también está involucrado en proyectos, quizás en decisiones de carrera, en la forma en que se presenta al mundo. Es posible que la perspectiva de Hande, sus opiniones, su apoyo incondicional, sean un motor para él. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y las decisiones difíciles, tener a alguien que te inspire y te apoye de esta manera es inmensamente valioso. La palabra grande que Kerem enfatiza es también muy significativa. No es una inspiración cualquiera, es una inspiración de gran magnitud, algo que marca una diferencia sustancial en su vida y en su trabajo. Esto sugiere que Hande no es solo una figura en su vida privada, sino una fuerza impulsora en su desarrollo como artista y como persona.
Las reacciones a esta noticia, como era de esperar, han sido abrumadoras. Las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y admiración por la pareja. Los fans de ambos y especialmente los seguidores de su historia juntos, han celebrado estas palabras como una confirmación de lo especial que es su vínculo. Hemos visto comentarios que dicen cosas como: esto es lo más bonito que he leído hoy, su amor es una verdadera inspiración, se nota la admiración mutua en cada gesto. Es fascinante cómo una simple declaración puede generar tanta emoción y conexión entre personas que ni siquiera se conocen personalmente. Esta confesión también abre la puerta a la reflexión sobre el papel de las parejas en el éxito profesional. En muchas ocasiones, la pareja se convierte en ese confidente, en ese crítico constructivo, en ese apoyo incondicional que ayuda a superar los momentos difíciles y a celebrar los éxitos. En el caso de Kerem y Hande parece que han logrado construir una relación donde la admiración y el respeto mutuo son pilares fundamentales, y eso, sin duda, se refleja en su bienestar y en su desempeño. Pensemos en el contexto de la industria del entretenimiento. Es un mundo competitivo, lleno de altibajos. Tener a alguien que te inspire, que te motive a ser mejor, que te dé esa chispa creativa, es un regalo. Kerem, al decir que Hande es su grande musa e inspiración, no solo le está haciendo un cumplido público, sino que está reconociendo el valor intrínseco que ella aporta a su vida. Es una declaración de profundo respeto y admiración. Y esto nos lleva a pensar en cómo nosotros, como espectadores, podemos aplicar esta idea en nuestras propias vidas. ¿Quiénes son nuestras musas e inspiraciones? ¿Qué personas en nuestro entorno nos impulsan a ser mejores, a crear, a soñar? A menudo, no nos damos cuenta de la magnitud de la influencia que ciertas personas tienen sobre nosotros hasta que alguien, como Kerem, lo verbaliza. Es un recordatorio para valorar y agradecer a esas personas que iluminan nuestro camino. La forma en que Kerem lo ha dicho también es muy auténtica. No se trata de un discurso preparado o de una declaración forzada. Parece venir del corazón, de una convicción genuina. Esto es lo que hace que estas confesiones sean tan poderosas y resonantes para el público. La autenticidad es algo que siempre valoramos, especialmente en figuras públicas. Además, la elección de las palabras es clave. Musa e inspiración son términos que evocan arte, creatividad, un impulso vital. No es solo mi novia o mi pareja. Es algo más profundo, algo que nutre su alma y su talento. Esto eleva la relación a un nivel artístico, reconociendo la belleza y la fuerza creativa que emana de su conexión. Hemos visto en entrevistas anteriores cómo ambos actores se expresan con gran respeto y cariño el uno por el otro, incluso después de haber terminado su relación sentimental. Sin embargo, esta declaración de Kerem parece ir un paso más allá, elevando a Hande a una categoría casi sagrada en su mundo creativo. ¿Podríamos especular un poco sobre el futuro? Esta confesión podría ser un preludio a nuevos proyectos juntos, o quizás Kerem está encontrando una nueva fuente de inspiración para sus próximos papeles individuales. Independientemente de lo que depare el futuro, lo que queda claro es el impacto duradero que Hande Erçel ha tenido en Kerem Bürsin. En el mundo de las redes sociales, donde a menudo las relaciones públicas se filtran o se convierten en un circo mediático, esta declaración es un soplo de aire fresco. Es una muestra de madurez, de respeto y de un aprecio genuino que va más allá de los titulares y las especulaciones. Así que, para recapitular, hemos hablado de la significativa confesión de Kerem Bürsin, donde declara a Hande Erçel como su grande musa e inspiración. Hemos explorado el significado de ser una musa y cómo esta influencia puede manifestarse en la vida y carrera de un artista. Hemos analizado el impacto de estas palabras en los fans y la importancia de la autenticidad y el respeto mutuo en las relaciones. Es una historia que resalta la belleza de la admiración y la inspiración, y cómo estas fuerzas pueden impulsar a las personas a alcanzar nuevas alturas. La conexión entre ellos parece ser profunda y multifacética, y estas palabras de Kerem lo confirman de manera hermosa. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que les haya parecido tan fascinante e inspirador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que Hande es realmente esa musa e inspiración para Kerem? ¿Quiénes son sus musas e inspiraciones en la vida? Dejen todos sus comentarios y pensamientos abajo en la sección de comentarios. Su opinión es súper importante para nosotros.
Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares. Y lo más importante suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.